Bien, niños, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Por favor, Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Todo bien? ahora Buenas envíen. noches, ingeniero, ¿todo bien? Buenas noches. Disculparán nomás que tuve un problema de conexión y por eso no ingresé a tiempo. Bueno, estaba ingresando, me botó el sistema, volví a ingresar. La actualicé 2 veces el enlace en el aula Moodle. Estaba sumamente lento el sistema para ingresar, no sé si en mi internet o en la página. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a comenzar. Y he visto que algunos ya han subido los archivos al WhatsApp, ¿está bien? Secretaria, que la vi mi secretaria. Sí, buenas tardes, por aquí estoy. ¿Qué grupo expuse la semana pasada? Grupo 1 y grupo 8. Ya, entonces vamos a otro grupo para que pongan hoy. Recuerden que los grupos que no exponen tienen que subir los archivos más el video grabado en Zoom. Y los que sí exponen solo suben los archivos. Bien, a ver. Este es el 5.3, ¿no? La lista, vamos a tomar lista. Alarcón, Marcos. Presente. Almeida, Fabián. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Barberán Pedro. Barberán Pedro. Ya no se le escucha, pero ya parece que sí está. Carpio Kevin. Ingeniero, Berrosueta soy yo. Ah, bueno, ya está. Carpio Kevin. Presente, ingeniero. Castro John. Presente. Cedeño Michael. Cedeño Michael. Chalén Michael. Presente, ingeniero. Cinero Anthony. Cinero Anthony. Del Valle Yadira. Presente, ingeniero economista. Doylet Nubiana. Presente, economista, buenas noches. Buenas noches. Elbert Jonathan. Presente, ingeniero. Erazo Jefferson. Presente, ingeniero. Espín Álvaro. Buenas tardes, economista, presente, Spin. Buenas tardes. Estrada Lino. Buenas tardes, economista, presente. Buenas tardes. Branco Jean-Pierre. Buenas tardes, economista. Buenas tardes. Gómez Roger. Presente, economista. Buenas tardes. Ganado Israel. Buenas tardes. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Intriago Anderson. Presente, economista. Buenas noches. Lozado Patricia. Lozano Patricia. Macías Mauricio. Presente, economista. Buenas noches. Buenas noches. Maichichi Bolívar. Presente, economista. Buenas tardes. Mejía Ani. Presente, buenas noches. Mesías Samuel. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Molina Eric. Presente, buenas noches. Buenas noches. Moncayo Valeria. Presente. Montero Deni. Montero Deni. Montes Robinson. Presente, ingeniero. Mora Yomaira. Presente, ingeniero, buenas noches. Era Cintia. Presente, economista. Noblecilla Jesús. Presente, economista. Ochoa Dixon. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ortega Sabrina Elizabeth. Presente, economista. Pérez Steven Fernando. Pérez Steven Fernando. Peña Herrera María Daniela. Presente. Plaza Andy Luigi. Presente, buenas noches. Quesada Jefferson. Jefferson, presente, economista. Buenas noches. Reyes Kevin. Buenas noches. Presente. Reyes Erlín.
Buenas noches, economista. Buenas noches. Rivero Brian. Buenas noches, economista. Buenas noches. Rodríguez Isabel. Presente. Sancán Alejandro. Presente, máster. Buenas noches. Buenas noches. Serrano Giancarlos. Presente, ingeniero. Tuárez Cristian. Buenas noches, presente. Rumbaco Carlos. Presente. Vallejo Rosa. Presente. Varas Coralia Rosana. Presente. Vera José. Presente, buenas noches. Buenas noches. Villegas Brad. Presente, ingeniero. Buenas noches. Listo. ¿Qué niños no han sido nombrados y deben estar aquí? Economista, buenas noches. Lozano. Ingeniero. Lozano, Ingeniero. Patricia. Listo. ¿Quién más? Ingeniero. Cisneros, Anthony. ¿Quién más? ¿Nadie más? Listo. Vamos a ver un minutito los archivos que han llegado al WhatsApp. Vamos a ver qué grupo lo hacemos exponer primero. Ustedes son el 5.3. Ahí vamos viendo qué archivos han llegado. A ver, el grupo... Ajá. Grupo 6, el último que envió, ¿no? Grupo 6, grupo 3. A ver. Vamos con el grupo 6. Déjenme bajar el archivo. Grupo 6 mandó en Word. ¿Dónde está el archivo PowerPoint? Acá arriba. A ver. No, Word. Grupo 6, exposición. Acá está el PowerPoint. Estaba bajando el archivo en Word. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Disculpe que recién ingrese, pero yo estaba esperando, ingresé por medio del Zoom y me salía que no iniciaba la sesión. No, hasta que pregunté a una compañera si habían iniciado, me dijo que sí, que ya estaban dentro de clase, por eso llegué tarde. ¿Y qué quiere que haga? No, solo les informaba, disculpe. ¿Su nombre? Cedeño Villalba. ¿Cuál? Cedeño Villalba Michael. ¿Cedeño? Sí, Cedeño Villalba Michael. Ya le puse la asistencia. Gracias, ingeniero. Nada. Bien, listo. Vamos a ver el archivo. Uy, se me perdió el archivo por andar poniendo la lista. Disculpe la interrupción, ingeniero. El mismo caso, Montero Muñoz. A mí no me gusta porque uno toma lista, uno tiene que volver a tomar lista y perder más tiempo de la clase. Nombre. Montero Muñoz, Denny. Deben llevar puntuales. Ingeniero, el mismo problema. Pérez Cortés. Otro más. Pérez Cortés. Sí, ingeniero, Pérez Cortés. Ya, listo. Comparto la diapositiva. Déjenme cerrar aquí. Grupo 6 me dijeron, ¿no? Ya vamos a comenzar con grupo 6. Listo. Grupo 6. Estrada, Mosquera, Rivero, Pérez, Barberán. A la reja. Sí, ingeniero. Me van diciendo cuando paso adelante, me dicen siguiente para pasar la diapositiva. Buenas noches, ingeniero, compañero. Nosotros vamos a hablar sobre Dele, dele.
Un momento, ingeniero, que tengo problemas con el audio. Listo, ingeniero. Bueno, nosotros somos el grupo 6, vamos a hablar sobre los derechos y garantías del trabajo de derechos de los servicios públicos. Ya, los artículos constitucionales referidos de los derechos laborales. Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libre, escogido y a realizar en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo con todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables. Bien, para reforzar, ¿qué significa son irrenunciables? Ya, que cada trabajador tiene unos derechos ya establecidos. O sea, el trabajador no puede, por ejemplo, un derecho irrenunciable, perdón que le interrumpa, es el IES, la afiliación. No es que el trabajador, viene el jefe y le dice, ¿sabes qué? Fírmame esto para que no afiliarte. Tiene la obligación de afiliarlo. No hay opción a que diga, no, yo renuncio a la afiliación, déme mejor esa plata y no me afilie. O simplemente el patrono te dice, no te voy a afiliar y ya está. No puede ni el patrono ni el trabajador no afiliarte. Es un derecho irrenunciable del trabajador estar afiliado a la Seguridad Social. Salvo el caso de cuando por ley se nos tercerizó hace unos años, en el año 2003, 2004, en un gobierno de Lucio, creo que fue de derecha, se nos tercerizó y no se nos tenía afiliado. Pero la ley especifica, exige como derecho el trabajador estar afiliado a la Seguridad Social. De ahí aparte, si es que el trabajador, el empleador lo afilia, el trabajador es afiliado a un seguro privado, es otra cosa. Hay empresas que tienen buen corazón y afilian, aparte del seguro, a una empresa privada, como por ejemplo el BMI, que es un seguro privado, o lo afilian también a salud, o a otros seguros que hay privados. Pero eso ya es potestad de la empresa y es copagado porque una parte lo paga el trabajador y otra parte lo paga la empresa. Pero es adicional al IES. O sea, ¿puedes tener otro seguro? Sí. Pero no es que aparte, no es que solamente puedes renunciar y quedarte sin seguro, debes estar asegurado. Eso básicamente en estos primeros artículos. Bien, ¿qué más? Eso mismo iba a decir, ingeniero. La siguiente diapositiva, por favor. Parece que no rueda. Ahí está. Dele. Ya. Buenas noches con todo. Yo voy a hablar sobre los derechos laborales. En el artículo 87 trata del pleno empleo. El Estado prometerá políticas que tiendan al pleno empleo y a la formación profesional de recursos humanos, dando preferencia más al trabajador ecuatoriano. Bueno, en el artículo 88 trata de la no discriminación. No se admitirá discriminación. Espérese un ratito. En este artículo, lo que intenta la ley, en este caso la Constitución del año 2008, es que el Estado garantice el pleno empleo, el empleo formal en la economía. No es que dé empleo, es que garantice que existan las empresas o existan las leyes que viabilicen y garanticen que exista un empleo formal o estemos lo más cercano posible al pleno empleo, con lo cual reduciría sustancialmente el desempleo. ¿Cómo lo puede hacer el Estado? Bueno, no solamente con obra pública, haciendo obras, caminos, carreteras, edificios, hidroeléctricas, también fomentando o exigiendo, por ejemplo, a los empleadores que paguen lo justo, que afilien al seguro, que paguen un sueldo aceptable a las empleadas domésticas, que las tengan afiliadas a las empleadas domésticas. O sea, un sinnúmero de reglas que ayuden tanto al trabajador como al empresario y que se fomente el empleo en la economía. ¿Ok? ¿Por qué una carretera da trabajo? Bueno, una carretera da trabajo directo a los obreros que trabajan en la carretera. Pero esa carretera se hace con cemento y los que venden cemento venden más cemento, por lo tanto contratan más personas. Venden más hierro, los de hierro contratan más personas.
hay empleos directos e indirectos que surten de una obra pública. Aparte que esa carretera que llega al pueblo, que antes no llegaba, al llegar al pueblo, sugiere que, o sirve para que lleguen más turistas a ese pueblo, y entonces el alcalde puede invertir en mejorar el malecón, puede invertir en mejorar la playa, si es que es un pueblo de playa, de costa, y eso ayuda a que haya desarrollo, que el turismo compre más productos en esa localidad, y eso trae mejoramiento y trae trabajo a las zonas más lejanas. ¿Alguien me alzó la mano? Dígame. ¿Alguien preguntó? Diga. No. Sí, ingeniero. Dígame. Franco. Dígame. No es mi tema, pero estoy con una cierta duda. Cuéntame. ¿Puedo opinar? Sí, claro. Es que las tercerizadoras. Perdón. Las tercializadoras eran los mismos dueños de las empresas, pues antes. Y vulneraban los derechos del trabajador hasta que llegó el gobierno de una persona X, en donde derrumbó todo eso. Y por eso muchas empresas pagaron las jugosas utilidades, cuando antes solo las reportaban como pérdidas. Claro, díganlo nomás, eso fue en el gobierno de Correa. Yo estuve tercerizado. Yo en el año 2003 y 2004, la tercerización hizo que muchas empresas contraten a los trabajadores, entre ellos a mí. Yo trabajaba para la Universidad Católica, pero no como profesor, sino como administrativo. Y aparte daba clase en colegio, bueno, en otras cosas, y en la Universidad Agraria. Pero en ese año que trabajé, año y medio, 2 años que trabajé en la Universidad Católica, perdón, no trabajaba para la universidad. Yo estaba contratado por Compolán, una empresa tercerizadora, que me mandaba a trabajar en la Católica, pero no pertenecía al staff realmente de trabajadores de la Católica. ¿Ok? Y para no pagarme lo que me debía, que son las vacaciones o el contrato, como la Católica salía de vacaciones en abril, el contrato terminaba el 31 de marzo, todo abril no me pagaban, no me contrataban, y me recontrataban en mayo, cosa que no me pagaban vacaciones, no me pagaban el mes de abril. ¿Ok? Aparte, como no cumplía nunca más de un año, porque al contratarme de nuevo ya no me contrataban por Compolán, me contrataban por Servilán, una empresa de papel relacionada con esta tercerizadora. Quiere decir que en el momento en que, bueno, yo renuncié porque me cambió mejor trabajo, pero en el momento que me hubieran votado, como nunca tenía antigüedad más de un año, entonces obviamente pues no tenía opción a las liquidaciones que vamos a ver que están aquí, por ley me corresponden o le corresponden a cualquier trabajador. Es algo parecido a lo que han hecho con esta ley de humanitaria, entre comillas, porque elevan o quieren elevar el contrato de prueba de 3 años de 3 meses a 3 años. ¿Qué significa? Que tú nunca tienes estabilidad. Entonces, el no tener estabilidad significa que en cualquier momento te pueden sacar. Cuando tú ya cumples 3 meses a prueba, ya pasas a un contrato formal, pasas a ser parte de la empresa y entonces gozas de todos los beneficios que te da la ley por ser trabajador. Si sigues estando a prueba, no gozas de todos esos beneficios. Y mucho más que no vas a tener más antigüedad porque estás a prueba. Teniendo ya 2 años, por ejemplo, sigues estando a prueba. Y eso no puede ser así. Es una forma que a veces en la ley hacen para que el trabajador para poder eludir ciertos gastos que es para el trabajador. Porque recuerden que inclusive se está pagando la mitad del salario básico con la ley humanitaria. No se paga el total. O sea, lo que se busca es, si por el empresario fuera, el empresario te pagara menos el básico. En el momento que tiene poder el empresario en las leyes, en el Congreso, en lo que sea, cambian la ley y entonces te permiten que no te paguen el básico. Es más, el mismo salario básico que, entre comillas, está en 400, no hubo incremento este año. Bueno, todos los años había habido incremento. Entonces, ¿por qué no hay incremento? El salario básico no es un techo, es un piso. O sea, significa que protege de que el trabajador no sea explotado por el patrón. Porque si el patrón no quisiera, te paga 200. Y créanme que hay gente que trabajaría por los 200. Hay gente que trabajaría por los $100 mensuales. Porque así está la crisis o así está la economía. Y eso permite los abusos. Pero como la ley impide que te paguen menos el básico, entonces no pueden hacer.
Por eso tuvieron que cambiar la ley para que te puedan pagar la mitad del salario básico. Creo que ya esa ley ya terminó, o creo que tiene duración un año más, pero en todo caso perjudica a los trabajadores. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya, cuando estábamos tercerizados eso pasaba. Ya le doy, Kevin, la palabra. Como digo, yo estuve tercerizado, luego se eliminó la tercerización en el gobierno siguiente y ya pasamos a tener la formalidad de un trabajo donde nos reconocían todos los beneficios, que ya lo vamos a ver aquí, porque eso está en los beneficios y los derechos que tienen los trabajadores en el campo público y el campo privado. Dígame, Kevin. Es lo que pasaba en ciertas empresas cuando empezó la crisis en Venezuela. Iban los venezolanos a las empresas y le decían, yo le trabajo hasta por $150 y los contrataban, porque les salía más económico. Claro, y antes de seguir y meterle la xenofobia a esto, porque hay mucha gente que dice, no, es que los venezolanos, eso pasa en todos los países. También los ecuatorianos, cuando en el año 2000 migramos luego el feriado bancario, causado por los gobiernos que ya sabemos, la gente viajó, tengo un familiar que viajó también a España, y allá estaban dispuestos a trabajar por lo que sea. Así es el migrante. No es culpa de que sea ecuatoriano, venezolano, colombiano. Aquí han venido por años los colombianos debido a la crisis que tenían ellos de la guerrilla. Y tenemos muchos amigos colombianos, amigas colombianas o familiares colombianos que han estado aquí y ya han hecho hasta familia aquí. ¿Pero por qué? Porque hubo una gran migración. Y en algún momento también se satanizó la delincuencia por los colombianos. Y eso no es cuestión de satanizar por la naturaleza de la nacionalidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahora nuestros ladrones están jubilados, pues están de vacaciones, porque los que están robando son los venezolanos y los colombianos. Y eso no es así. O sea, delincuencia puede haber en cualquier situación, no solamente por los migrantes. Y yo opinaría inclusive que los migrantes en sí, por su condición de migrantes, estarían más dispuestos a trabajar en lo que sea que por estar robando en las calles. Estoy seguro que en España, por lo menos me contaban mis familiares que él buscó trabajar en lo que sea, trabajó... primero me dijo que trabajó albañil, después trabajó despachando gasolina, llegó a ser gerente de la gasolinera, le fue bien. Regresó hace poco, regresó hace, ya tiene unos 10 años que regresado, hace poco se fue de nuevo, pero porque como hizo familia allá, entonces va y viene de España. Pero bueno, volviendo al asunto de que estamos hablando, el Estado debe garantizar las políticas que tiendan a generar el empleo. Pero hacen hincapié en trabajo nacional, obviamente, principalmente los ecuatorianos. Es verdad que el migrante, indistintamente de la nacionalidad, muchas veces está dispuesto a trabajar por menos. Pero eso es un problema no del migrante, es un problema del Estado que no controla y de la ética que tiene el empresario de contratar a alguien y pagarle menos. Es que lo contrata el venezolano porque me cobra menos, porque es barato, y el ecuatoriano no lo contrata. Pero cuando juega la selección sí se puede, viva el Ecuador. O sea, hay una doble moral ahí, ¿no? Entonces, si los venezolanos o peruanos o colombianos están trabajando en un restaurante y sabemos que están ganando el básico, o sea, ganan lo mismo que un ecuatoriano, bueno, no hay problema. Pero si les están pagando menos, están explotando a un migrante para beneficio de ellos y perjuicio de un trabajador ecuatoriano. Entonces, el Estado debe controlar eso ahí, debe garantizar que haya trabajo para el ecuatoriano y poner políticas de incentivo. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hace más de 15 años no había, que con el gobierno anterior sí se hizo, que le den trabajo a los discapacitados. Nunca les iban a dar. Pero ¿qué se aprobó en el gobierno anterior? Que se contrate, y la empresa que contrate discapacitados podía descontar del impuesto a la renta el sueldo que le pagaba el discapacitado. Entonces le sale un trabajador barato a la empresa. Ahí sí empezaron a contratar a personas discapacitadas. Que obviamente sabemos que hay diversos grados de discapacidad y personas que tienen cierta discapacidad, pero sí pueden trabajar y lo hacen muy bien. Y entonces ahí empezamos a ver ya en las empresas gente con discapacidad que están contratadas. Yo tengo un ejemplo que lo puse ya en otro curso, donde siempre comía antes yo en la ¿cómo se llama? Por la Garzota, Menestras del Negro, antes de la pandemia. Hay un mesero, o había, no lo veo desde hace como 10 meses por la pandemia, no voy a comer ahí, pero tenía discapacidad. Una persona muy amable, muy atenta, muy servicial. En algún momento
se olvidaba de pasarme algo, pero yo me levantaba y yo mismo me servía, pero muy amable, muy atento. Y tenía discapacidad, parece que intelectual, porque físicamente se lo veía que estaba bien. Pero de todas maneras, enhorabuena que le dieron trabajo. Eso le ayuda a mejorar la autoestima y a financiarse sus gastos médicos o sus gastos personales. Y es una medida de inclusión, inclusiva, ¿ya? Y más allá de solamente, creo que lo puse la vez pasada, inclusive cuando hablamos de los grupos vulnerables, las personas que no tienen empleo, los jóvenes no tienen empleo, debería haber una ley que a las empresas le permitan descontar el impuesto de renta a los sueldos de los trabajadores jóvenes, de 18, 19, 20 años. Porque si no les ponen a ustedes experiencia, no les dan trabajo, o sea, ¿cómo pueden tener experiencia? O sea, es imposible. O sea, si dicen, no, es que el contrato para asistente de marketing pero tiene que tener 3 años de experiencia. ¿Y usted dónde saca 3 años de experiencia si recién está en la universidad o recién se graduó de la universidad? ¿Ok? Entonces, esas cosas, esos incentivos debería aplicar el gobierno o los gobiernos venideros para beneficiar al trabajador y a los ciudadanos. ¿Algo más? Seguimos. Cualquier pregunta después un ratito, avancemos un poco más, después nos quedamos en la polémica y en el debate. Dele. Bueno, en el artículo 88 de la no discriminación, no se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, deseo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales. Como habló el ingeniero, el trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales serán especialmente amparados. En el artículo 89 del trabajo de las mujeres, los trabajadores de uno o otros tienen los mismos derechos y obligaciones laborales, pero la maternidad será objeto de especial protección, que comprenderá los servicios asistenciales y los descansos correspondientes, los cuales no serán inferiores a 12 semanas. La mujer no será despedida durante el embarazo y tampoco mientras duren los descansos por maternidad. Este artículo va a la mano con la clase pasada que vimos sobre los derechos, los grupos vulnerables, sobre las mujeres embarazadas. Sí, sobre el artículo 43, donde habla sobre la facilidad que tiene la mujer con el embarazo, no ser discriminada por los ámbitos educativo, social y laboral, y la gratuidad de los servicios de salud materna. Es algo que no debería estar en la ley, o sea, debería ser naturaleza nuestra, el respeto a la concepción, al nacimiento de una persona y a una madre que ha dado a luz, que es hasta por razones humanas, como jefe, la señorita o la señora, en este caso, que ha dado a luz, tiene que ir a descansar, a cuidar del bebé. O antes del embarazo, 1 o 2 meses antes, si tiene algún problema, pide un permiso y se va con permiso para atender tranquilamente a su hijo. Pero me imagino que antes había, no tengo mucha referencia a eso, pero tiene que haber habido gente que no les daban los permisos o que lo peor, podían perder hasta el trabajo por irse a dar a luz. Y eso no es así, eso es discriminar. Y este artículo pues es sobre la no discriminación en la ley. Siga. Ya, solo es eso, señora. Gracias. Ya, sigamos. Artículo 90. ¿Qué tal, economistas, compañeros? Soy Estrada Villasís y a continuación el artículo 90. Bueno, esto habla del trabajo de los menores, que prácticamente dice que se dará prioridad a los derechos del menor trabajador para garantizar su normal desarrollo físico, intelectual y moral. El artículo 91, de las jornadas de trabajo y de descanso. Bueno, la duración máxima de la jornada ordinaria del trabajo no concederá de 8 horas diarias y 40 horas semanales. Diurnas, A ver, son 8 horas diarias, que dice que no superará las 8 horas diarias, ni 40 semanales, no es 48 semanales, es 40 semanales. Sí, aquí está mal, sí. Claro, esto habla que, bueno, hoy en día ha habido algunas reformas que, bueno, en este caso en mi trabajo, como dice la ley, son 8 horas diarias, ¿no? Y 40 semanales, pero a nosotros nos hacen trabajar de lunes a jueves, entonces en ese lapso de días nos hacen completar las 40 horas. Entonces claro, ahí... Eso es por la naturaleza del trabajo, pero lo importante es que por lo menos son 40 horas mismo. Sí, 40 ¿okay? horas. Sí, claro, te hacen trabajar de lunes a jueves,
pero no es que te hacen trabajar 50 horas, 60 horas, te hacen trabajar las mismas 40, No. solamente que no están repartidas, o sea, están repartidas, en vez de estar repartidas en 5 días, están repartidas en 4 días. Así me estás dando a entender. Sí. ¿No? Claro. Y del artículo 90 también es algo nuevo para mí, de que los menores también pueden trabajar, pero para eso existen una serie de normas. Claro, es una norma y no se refiere a todos los menores, se refiere a 18 años, Ahora, no a los niños. Claro, para poder que un menor trabaje tiene que tener un certificado médico que acredite su actitud física para laborar. Exactamente. También tiene que cumplir con exámenes médicos y la jornada laboral para ellos es de 6 horas. Volviendo al asunto tuyo que decías del trabajo, también para no pagarte horas extras, algunos empresarios, si tú trabajas en un horario de 7 a 3 de la tarde, o de 8 a 4 de la tarde, o de 9 a 5, estás cumpliendo tus 8 horas, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí. Si te pasas de las 8 horas, o sea, después de las 5 de la tarde, te tienen que pagar como horas extras, horas suplementarias. Y si te pasas, creo que es de las 12 de la noche, te pagan horas extraordinarias. El 100%. El 50% y el 100%, exactamente. Entonces, para no pagarlo, simplemente yo no te contrato de 9 a 5, te contrato de 2 de la tarde a ver, será 14 horas y 8, a 10 de la noche. Y pongo que tu horario es ese. Entonces, en esas horas de la noche que yo debería pagarte como horas extras, porque así lo dice, como yo ya te puse en tu horario, que tu horario es de 2 de la tarde a 10 de la noche, tú estás dentro de tu horario, hora normal. Eso hacen también para pagar las horas normales y no pagar horas extras. Porque las horas extras son más caras y el trabajo te vuelve más caro. Otra cosa que saben hacer los empresarios es que te dan libre martes, lunes o martes. Te contratan de miércoles a domingo y te dan libre lunes y martes. Están cumpliendo con los 2 días semanales de descanso. Pero el horario no es lo mismo trabajar un sábado o un domingo. Sábado y domingo debería ser horas extraordinarias. Son realmente. Y son más costosas para el trabajador. Es el 100% adicional. O sea que te pagan el doble por las horas trabajadas un sábado o un domingo. Para evitar eso, hay algunos empresarios que hacen el contrato. No te contrato de lunes a viernes o lunes a sábado, te contrato de miércoles a domingo. Cosa que tienes libre nomás lunes y martes. Y me ahorro pagarte la hora extra. Eso es el problema, lamentablemente, algunos empresarios que no miran solo sus intereses y no los intereses de los trabajadores. Sí, ¿a qué más? Claro, pues así me pasaba en TIA, ingeniero. Cuéntame. Claro, antes yo trabajaba en TIA y me daban libre solo de lunes a viernes, 2 días. Entonces, los otros días me los hacían como horas normales y entre los días, o sea, yo entraba, por ejemplo, de 7 a 12 y me iba libre hasta las 8 de la noche. Y de las 8 en adelante cumplía las 8 horas que debía. Exactamente. Entonces, claro, ¿Para qué? Para no pagarte las horas extras. Para no pagar las horas extras. Sí, ni las horas al 50 ni al 100. Puede sonar muy de izquierda lo que voy a decir, pero si el empresario pudiera pagarte menos o no pagarte, lo haría. Entonces ellos buscan la forma de ahorrar. El ahorro para ellos es pagar menos al trabajador. Entonces, si yo tengo que pagar hora extra y yo te necesito en la noche, porque necesito gente que esté atendiendo en el comisariato o trabajando un sábado y domingo, que son empresas que trabajan sábado y domingo, pues yo no te contrato, yo como el lunes y martes es flojo, te doy libre el lunes y martes y tengo los trabajadores mínimos y te contrato de miércoles a domingo. Como el comisariato no abre desde las 7 de la mañana, sino abre de las 9 o de las 10 o de las 11, te contrato entonces de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y las 8 horas se te cumple 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Y solo te pago horas extras 7, 8, 9 y 10 de la noche. Solo te pago 4 horas extras. Porque te cambio el horario de entrada. O te doy de horario de mañana, te dejo que te vayas 2, 3 horas a hacer lo que quieras, no te pago esas horas, y que regreses para que te quedes hasta la noche, como te hacían a ti. O sea, todo lo que yo puedo hacer como empresario para arreglarlo y para no pagarte las horas extras suplementarias o extraordinarias. Sigamos. Claro, pero otro método que usan las empresas también es te quedas 2, 3 horas más cada día. Entonces, esas horas extras que por ley deberían pagarte, te los pagan con días libres también. Entonces, todas esas horas acumuladas que tú has hecho, te los pagan con días libres. Claro. Esa es otra jugada que también te la hacen. Otra jugada.
Esa es nueva, no la he escuchado. Yo pensé que iba a decir una que sí he escuchado, que es la que me contaron unos alumnos hace años. Ahora me corrigió un alumno aquí en la mañana, ayer o antes de ayer, que ya no lo hace McDonald's, pero que McDonald's lo que hacía era que como tenías horario hasta las 12, marcabas a las 12, pero te quedabas a limpiar y salías a las 2 de la mañana limpiando y arreglando las cosas. Es decir, que no te pagaban las 2 horas extras, que esas sí son extraordinarias porque son en la madrugada. ¿Ya? Y algunas empresas hacen así. No hay horas extras, pero igual te tienes que quedar porque tienes que arrimar el hombro, porque si no te botan, porque tienes que... Y así es. Y eso es una explotación al trabajador, y por no perder el trabajo, el trabajador no reclama. Y ese es el problema de los empresarios. No todos son así, pero tampoco no todos son honestos. El empresario busca su beneficio, y ahí es donde el trabajador tiene que conocer estos derechos y saber qué le están haciendo y cómo lo están haciendo. Siga. Sigamos con la siguiente diapositiva, ingeniero. Listo, dele. Bueno, tenemos el artículo 23 que habla de los derechos de las servidoras y los servidores públicos. Son derechos irrenunciables de los servidores y servidores públicos. A. Gozar de estabilidad en su puesto. B. Percibir una remuneración justa que será proporcional a su función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este concepto correspondan a la servidora o servidor son irrenunciables. También gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la ley. Ser sustituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio militar. Este derecho podrá ejercitarse hasta 30 días después de haber sido licenciados por las Fuerzas Armadas. Y por último, recibir indemnización por supresión de sus puestos a partidas, o por retiro voluntario por acogerse a la jubilación, por el momento fijado en esta ley. Y F, asociarse a designar a sus directivas en forma libre y voluntaria. Eso es todo, ingeniero. Cuando a ti te despiden, tienen que indemnizarte si te votan. Si tú renuncias, estás renunciando al trabajo y a todo. Indemnización, liquidación. Solo recibes liquidación al momento que has renunciado. Por ejemplo, el 13º que no te ha pagado todavía. Alguna vacación que tengas pendiente. Y te pagan por ahí algunas cuantas cositas de referente al sueldo. Por ejemplo, si renunciaste el 20 y no recibiste quincena, entonces te pagan los 20 días que no te pagaron. O algo así. Pero si te votan con el visto bueno, deben pagarte un sueldo por cada año. Si has estado 10 años y tú ganabas $1,200, te tienen que pagar $12,000. Más el 25% por el desahucio, podrías estarte llevando unos $15,000 por el despido intempestivo. Por eso digo visto bueno. El visto bueno significa que tienen que votarte por una razón justificada. ¿Ok? Por ejemplo, si has robado, si has dejado el trabajo votado, y ahí no recibes la indemnización. Pero si te votan sin el visto bueno, porque te quieren sacar, o porque tu partida fue suprimida, o porque has cerrado esta empresa, si es del Estado, ahora que íbamos a fusionar supuestamente TAME con no sé qué, o iban a cerrar TAME, entonces al despedirlos a todos hay que indemnizar. Perdón, en la parte privada lo mismo. Si te van a votar, deben votarte e indemnizarte. Salvo el caso que hayas robado, como te digo, y tengas la empresa tenga algo contra ti, de que tú le hayas hecho, y ahí te votan con justa razón. Te sacan visto bueno y te sacaron, sin liquidación. Eso es algo que los empresarios siempre han querido hacer, que lo quisieron hacer ahora poco con las nuevas leyes, para la famosa flexibilización laboral. Que lo que ellos quieren es despedir a la gente sin liquidarlos y poderlos sacar como cuando ellos quieran. Porque imagínense, pagarte por 10 años de trabajo $10,000, $15,000, a ellos les duele. Pero ese es el justa recompensa al trabajador por los años de servicio y porque te están despidiendo sin razón alguna, ¿no? Entonces, lamentablemente a veces no se piensa así. Pero eso es lo que tenemos opción los trabajadores al momento de ser despedidos. Bien, ser restituidos en el puesto luego de cumplir el servicio militar. Bueno, esto es para los que son más jóvenes. Antiguamente era obligatorio cumplir el servicio militar. Ya no es obligatorio, es opcional. Pero si tú tienes 18, estás trabajando y te toca ir al servicio militar, tú tienes el derecho de pedir licencia para ir a terminar el servicio militar, y una vez que termines, te tienen el puesto reservado y tú regresas a seguir trabajando. Eso es lo que dice la ley. ¿Ok? Bien, y otras prestaciones que merece, que está viendo el trabajador, y la jubilación, obviamente, después de los años de servicio. Siga.
Dele. Sigo a la siguiente diapositiva. Gracias, ingeniero. Bueno, economista. Tocaría la literal G. Gozar de vacaciones, licencias, comisiones, permisos de acuerdo, como lo prescrito en esta ley. Y ser sustituido de esta forma obligatoria a sus cargos dentro de los términos 5 días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución. En caso de que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido y recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir más los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial respectivo, si el juez hubiera dispuesto el pago de remuneraciones en el respectivo auto o sentencia, se establecerá que deberá computarse y desconectarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiera prestado el servicio en otra institución de la administración pública durante dicho periodo. Demandar ante los organismos tribunales competentes el reconocimiento a la reparación de los derechos que consagra la ley. Recibir un trato preferente para reingresar a las mismas condiciones de empleo a la institución pública a la que hubiera renunciado para emigrar del exterior en busca de trabajo en forma debidamente comprobada. Siguiente. Siga, siga. Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que el servidor o servidora denuncia en forma motivada incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos de corrupción. Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad, contemplando el periodo de recuperación necesario, según prescripción médica debidamente certificada. No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del reconocimiento goce en el ejercicio de sus derechos. Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales. Me toca la O. Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiera disminuido sus capacidades de enfermedades catastróficas o mientras durante tratamiento en caso de verse imposibilidades para seguir ejerciendo efectivamente su cargo, podrá pasar en desempeñar otro que sea disminuida sus remuneraciones, salvo el caso que sea acogido a los mecanismos de la seguridad sociales previstos para el efecto. En caso que se produje tal evento, se acogerá al procedimiento de las jubilaciones por invalidez, a los beneficios establecidos en el estado de la ley y de la seguridad social. P. Mantener a su hijo y hija hasta 4 años de edad y un centro de cuidado infantil pagado y regido por la entidad pública. Recibir formaciones y capacitaciones continuaciones por parte del Estado, para la cual la institución prestará la facilidad y los servicios. Lo demás es lo que establece la Constitución de la ley, la concordancia constituciones de la República del Ecuador
en el 2008, el artículo 133, el codificaciones del Código del Trabajador, del artículo 14 y el Código 457, el Código Orgánico de la Ya, esos son solo Función. referencias, déjelo de que son solo referencias. Claro, sí, es. Venga. Son todos los artículos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias a este grupo. ¿Alguna pregunta de ahí antes de dar paso al siguiente grupo? Bien, vamos a dar paso al siguiente grupo un ratito. Secretaria, ¿el grupo 8 ya expuso? ¿La vez pasada o no? Sí, ellos expusieron en la anterior Ya, clase. entonces, Expo 2. Grupo 3 expuso. No, ellos no. Grupo 3 al frente. Estoy grabando, ya bajé el archivo, vamos a subirlo, vamos a compartirlo. A ver. Integrantes: Mauricio Macías, Ani Mejía, Dixon Ochoa, Cristian Tuárez y Coralia Varas. Vamos a compartir y compartir. Economista, un compañero que tiene que Está en la está sala. en sala de espera porque tuvo problemas con el computador. Ya lo admití. Gracias por avisar. Listo, dele. ¿Qué pasó? Buenas tardes, ingeniero. Hoy les vamos a hablar sobre los derechos y garantías del trabajo.
El artículo 35. El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador y el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. La siguiente diapositiva, ingeniero. La aplicación del artículo 35 se regirá por las siguientes normas fundamentales. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho social. El Estado propenderá a eliminar la desubicación y la subocupación. Desocupación, no desocupación, o sea, desempleo. No, Sí, disculpe, desocupación y la subocupación. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores. Además de los derechos del trabajador, son irrenunciables. Y la siguiente diapositiva nos habla de: será válida la transacción en material laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o un juez competente. En caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias. Mi siguiente compañero continuará con las demás diapositivas. Buenas noches. Bueno, continuando con las normas fundamentales del artículo 35, dice que los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas de conformidad con la ley. La segunda norma dice que se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento sin autorización previa y conforme a la ley. La tercera norma dice que se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleados al paro, de conformidad con la ley. Es decir, que si tienen una objeción o algo, tienen derecho a la libre expresión de expresar su queja que tengan del trabajo que estén realizando. La siguiente diapositiva, por favor. Las personas en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario. La otra norma dice que se garantizará la contratación colectiva. En consecuencia, el pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado. La siguiente diapositiva, por favor. También dice que los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, presididos por un funcionario del trabajo. Para el pago de las indemnizaciones, que es la compensación por haber ocasionado un daño, ya sea de manera activa o pasiva, a que tiene el derecho el trabajador, se entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios. A continuación, mi compañero. Siguiendo con los... propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de igual valor. Ahora, en el artículo 23 vamos a hablar sobre los derechos y garantías de los servidores, de las servidoras y servidores públicos. Como primer punto tenemos que los servidores gozarán de estabilidad en su puesto, percibir de una remuneración justa y que será proporcional a su función, eficiencia y profesionalización y responsabilidad, y gozar de prestaciones legales y jubilación de conformidad con la ley. A continuación, mi compañero. Buenas noches, continuando con lo mencionado de los derechos y garantías de los servidores públicos, se tiene que ser restituidos a su puesto luego de cumplir el servicio cívico-militar. Este derecho podrá ejercitarse hasta 30 días después de haber sido licenciados de las Fuerzas Armadas. También tenemos que recibir indemnización por
suspensión de puestos o partidas o por retiro voluntario para acogerse a la jubilación por el monto fijado en esta ley. También tenemos el asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria. Siguiente diapositiva. También tenemos gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito en la ley, ser restituidos en forma obligatoria a sus cargos dentro del término de 5 días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, demandar entre los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación de los derechos que consagran en esta ley. A continuación, mi compañero. Buenas noches, economistas y compañeros. Continuando con el tema. Dice, recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo a la institución pública que hubiere renunciado. Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el servidor denuncie. Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. La siguiente diapositiva, por favor. Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad, contemplando el periodo de recuperación necesaria. No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos. Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales. La siguiente diapositiva, por favor. Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por enfermedades catastróficas y o mientras dure su tratamiento. Mantener a sus hijos e hijas hasta los 4 años de edad en un centro de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública y recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. Gracias. Muy bien. Gracias a este grupo. Vamos a otro grupo más. Si alcanza como para un grupo más.
Bien, secretaria, grupo 6 no es puesto, ¿no? No, ellos tampoco. Ya, grupo 6 a la reja. Ingeniero, nosotros fuimos los que primero pusimos ahorita. Fuimos el primer grupo a exponer el día de hoy. A ver, Sí, confirme. sí, es cierto, hoy expusieron. Déjeme Hoy revisar. expusieron, fueron los primeros. ¿Verdad? Aquí dice grupo 6, ya me equivoqué. A ver, entonces vamos acá. Grupo 1. También ya expuso. Acá está, grupo 4. No, ellos no. Ya, grupo 4 entonces. A la reja. Jonathan Elber, Isabel Rodríguez, Jan Serrano, Jaime Barrezueta y Michael Chalén. Buenas noches, economista. La compañera Isabel no puede estar en clase porque le surgió un problema en su casa y tuvo que salir de urgencia. Fue algo grave que le pasó y me pidió de favor que le pida disculpas y... Bueno, dele. Comenzar la exposición. Bueno. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jonathan Elber. Somos el grupo 4. Los integrantes son Isabel Rodríguez, Jan Serrano, Jaime Barrezueta y Michelle Salem. Los derechos y garantías del trabajo. Los derechos fundamentales del trabajo son universales, es decir, valen para todas las personas del mundo. Por eso forman parte de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 23 puntualiza que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, al igual que el salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a la familia, una existencia conforme a la dignidad humana y será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de la protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses. A continuación, mi compañero. Siguiente diapositiva. Ya. Los derechos fundamentales en el mundo del trabajo. Un requisito indispensable para que exista trabajo decente es el respeto a lo que se conoce como los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos son los siguientes: la libertad de asociación, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, la obligación de trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la eliminación de toda forma de discriminación de materia, de empleo y ocupación. Se entiende que los países, al incorporarse libremente a la Organización Internacional del Trabajo, aceptan los derechos fundamentales que están enunciados en la Constitución de la OIT. El siguiente viene mi compañero. Buenas noches. El respeto a esos derechos se expresa, por ejemplo, en que tanto los trabajadores como los empleadores tengan derecho a organizarse para defender sus intereses y a dialogar. Ninguna persona sea forzada a trabajar contra su voluntad. Que los niños, las niñas y las personas adolescentes no sean víctimas de explotación laboral y que tengan oportunidad de ir a la escuela para así tener un futuro mejor. Si un hombre y una mujer realizan trabajos de igual valor, pues que se le pague también el igual salario. En el lugar de trabajo, ninguna persona sea discriminada porque es mujer u hombre, porque tiene una discapacidad, porque es muy joven o mayor, o bien porque pertenece a otro grupo étnico, como por ejemplo ser indígena o afrodescendiente. Siguiente diapositiva, por favor.
El artículo 35 nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social, que se gozará de la protección del Estado y el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales, como son la legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho social. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. 3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento. 4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que implique su renuncia, disminución o alteración, como las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación laboral. 5. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 6. En caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorables a los trabajadores. 7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias y todo lo que deba el empleador por razón de trabajo constituirá el crédito privilegiado de primera clase, con preferencia a un respectivo de los hipotecarios. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas de conformidad con la ley. Se garantizará el derecho de la organización de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los efectos de las relaciones laborales en instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. 10. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y los empleadores al paro, de conformidad con la ley. 11. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de la repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario. 12. Se garantizará especialmente la contratación colectiva. En consecuencia, el pacto colectivo legalmente celebrando no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral. 13. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje integrados por los empleadores y trabajadores, precedidos por un funcionamiento de trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes por la calificación, tramitación y resolución de los conflictos. 14. Para el pago de las indemnizaciones o que tiene derecho el trabajador, se entenderá como remuneración todo lo que perciba en dinero, en servicio o en especie, inclusive lo que reciba por los trabajadores extraordinarios y suplementarios, o destajo, comisiones, participaciones en beneficio, o por los trabajos o por cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. Siguiente diapositiva, por favor. Los derechos de los servidores públicos. El artículo 229 de la Constitución de la República establece que serán servidores o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o en cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo o función o dignidad dentro del servicio público. Los derechos de los servidores y servidoras públicas son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de los recursos humanos
y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y concentración de funciones de los servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos se sujeta y equitativa con la relación a sus funciones y se valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. Siguiendo con los derechos de los servicios públicos, es necesario que todas las servidoras y servidores de las instituciones y organismos que conforman el sector público se rijan por la ley que regula el servicio público. Es necesario corregir el desorden remunerativo y los desfases en materia de recursos humanos provocados por las excepciones de la ley vigente y la falta de claridad y la efectividad en la aplicación de la norma jurídica, por lo que se requiere su planificación, su organización y su regulación por parte de la entidad rectora de los recursos humanos y remuneraciones del sector público. La organización de las instituciones del Estado debe estar regulada por normas de aplicación general para que, en virtud de su cumplimiento, respondan a las exigencias de la sociedad, brindando un servicio público eficaz, eficiente y de calidad. Los derechos de los servidores públicos. Los servidores públicos tienen los siguientes derechos. A. Desempeñar las funciones o tareas inherentes al ejercicio de su cargo. B. Al goce de la justa remuneración correspondiente con la responsabilidad de su cargo y la eficiencia de su desempeño. C. Al respeto y consideración por su dignidad personal en la función. D. Al goce de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios conforme al presente estatuto y reglamentos respectivos. E. A la recepción de las pensiones jubilarias, así como en la invalidez y sobrevivencia para sus derechos habitantes. Al derecho de las prestaciones de salud, G. A las que proporcionen los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Los funcionarios de carrera tendrán además los siguientes derechos: a la carrera administrativa y estabilidad inspirada en los principios de reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad; a la capacitación y perfeccionamiento técnico o profesional en las condiciones previstas en el presente estatuto. C. A impugnar en la forma prevista en la presente ley sus reglamentos la decisión administrativa que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, o aquellos que deriven de procesos disciplinarios. D. A representar por escrito ante la autoridad jerárquica que corresponda a las determinaciones que juzgan violatorias de algunos de sus derechos, al recibir y conocer información oportuna de las autoridades institucionales sobre los aspectos que pueden afectar el desarrollo de sus funciones, a respetar fundamentalmente observada la vía jerárquica que corresponde a las instituciones que considere técnica, legal y administrativamente inadecuadas que pudiesen ocasionar un daño a la entidad, al goce de especiales incentivos económicos conforme a las prevenciones establecidas del presente estatuto. Artículo 8. Deberes. Los servidores públicos tienen los siguientes deberes: respetar y cumplir la Constitución política del Estado, las leyes y otras disposiciones legales; desarrollar las funciones, atribuciones y deberes administrativos con la puntualidad, celeridad económica, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución política del Estado, las leyes y el ordenamiento jurídico nacional; acotar las determinaciones de sus superiores jerárquicos enmarcados en la ley; cumplir con la jornada laboral establecida; atender con la diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de los administrados; mantener la reserva sobre sus asuntos e información previamente establecidos como confidenciales, conocidos en razón de su labor funcional;
velar por el uso económico eficiente de los bienes y materiales distintos a su actividad administrativa. Destinados, perdón, a su actividad administrativa. Muchas gracias. Esa es la que leyó ahorita el compañero. Bueno. Sí, niños, ¿alguna pregunta hasta ahí? Niños. La verdad que no, ingeniero, por mi parte. No, economista. Bien, listo. ¿Qué hemos visto? ¿Qué vimos hoy día? ¿Cuál sería el resumen de lo que vimos hoy? ¿Quién me hace un resumen? Bueno, básicamente vimos el artículo 35, ¿no? Hablan de que uno de lo más rescatable que podremos poner, ¿cuál sería? Que el derecho de trabajadores son irrenunciables. No es que el trabajador va a decir, yo renuncio a esto, renuncio a mi liquidación, renuncio a nuestro afiliado. No puedo, no hay derechos, los derechos del trabajador no son renunciables. ¿Ok? Salvo el caso de lo que está estipulado por ley. Por ejemplo, la renuncia. Todo el momento que renuncias a un trabajo, no tienes derecho a la liquidación, a la indemnización. Si te despiden, sí. ¿Ok? Por eso es que antiguamente también en la época de años anteriores, el trabajador, el empleador te hacía firmar la renuncia cuando te contrataba. Y después de un año, 2 años, 3 años que te votaba, lo que hacía es actualizar la renuncia, poner la fecha, y así no tenía que pagarte ninguna indemnización. Son pequeñas trampas, pequeñas mañitas que tienen los empresarios. Bien, habla de que el Estado tiene el deber de propender a fomentar el empleo, eliminar el desempleo o minimizar la subocupación, o lo que llamamos nosotros subempleo. ¿Ok? Bien. ¿Qué más entre lo más importante que se vio? Los trabajadores participamos en la utilidad de las empresas. Esto es más para la empresa privada. En la empresa pública no participamos en utilidades. La empresa privada recibe el 15% de participación, el 10% iría por concepto de todos los trabajadores, indistintamente si son solteros o casados, y el 5% solo los que son casados con carga familiar, o tienen hijos, o tienen esposa que dependan de él o de ella. Entonces ahí tienen opción al 15% de utilidades. Bueno, hay empresas que pagan muy buenas utilidades y otras porque no pagan utilidades. Hay inclusive malas prácticas de los empresarios que el carro de ellos lo ponen a nombre de la empresa, los gastos del carro lo ponen a nombre de la empresa, los gastos de las empleadas domésticas, el sueldo lo ponen a nombre de la compañía, y eso reduce las utilidades, inflan los gastos y pagan menos utilidades al Estado y menos reparto a trabajadores. Felizmente no son todos, pero algunos son así. Bien, ¿qué más? Se garantiza especialmente la contratación colectiva. Los conflictos colectivos del trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación o arbitraje. Y bueno, esto es importante. Para pago de indemnizaciones que el trabajador tiene derecho, se entenderá como la remuneración de todo lo que perciba en dinero durante el año el trabajador para poder ser indemnizado adecuadamente. ¿Ok? Bien. Por ahí vimos algunos otros derechos de los trabajadores, como por ejemplo, en especial el servidor público, estamos hablando primero de la parte pública, a desempeñar funciones y tareas inherentes a su ejercicio de su cargo. Por ejemplo, si la contrata como secretaria, no pueden poner a trabajar como, por ejemplo, bibliotecaria, o no pueden poner a trabajar como limpieza, porque ella fue contratada como secretaria. O sea, si te contratan como profesor, es inherente a las tareas de un profesor. Te contratan como guardia, es inherente a la tarea de un guardia. ¿Ok? Bien, tiene derecho el trabajador al goce de una justa remuneración correspondiente con la responsabilidad de su cargo y con la eficiencia de su cargo. Recuerden que mayor eficiencia y mayor responsabilidad debe ser mejor el sueldo. Bien, C, al respecto y consideración por su dignidad personal y la función. El trabajador público tiene derecho al respeto y la consideración de su dignidad personal. Eso es importante. Inclusive, tengo una anécdota en otro lado, fue creo en Venezuela y en México, que cuando llegué a la parte de que me sellen el pasaporte, ¿no? En inmigración, uno acostumbrado aquí, pues no, a reclamar, pues, todo un guayaco. Se
alguien que no está en la cola le dieron paso a esa persona, entonces yo le iba a reclamar al trabajador público, ¿no? Eso fue en Venezuela. Y, oye, pero no es posible, debe hacer cola. Y entonces se me puso bravo, porque yo creo que le dije, él me dijo, no, siga su puesto, que ya mismo le toca. Y yo le iba a decir algo como así, aquí siempre molestamos, dice, le decimos, no era un insulto, pero algo le iba a reclamar que estamos acostumbrados a decirle nosotros acá en Guayaquil. Algo así como que estás pagado o algo así. Y se me paró y se puso bravísimo, que me iba a llevar detenido, que hay, y verdad, ahí decía un letrero, que había un artículo que uno tenía que respetar al servidor público. Y entonces ya vi que hice la casita, entonces tocó pedir disculpas, ¿no? Y no pasó a mayores, ¿no? Y pude ingresar y pude disfrutar de mi viaje y todo eso. Y ya me quedó como experiencia. En México fue algo más sencillo, ¿no? Fue algo parecido así del puesto, que a veces no se respetan los puestos de inmigración cuando uno está haciendo, más que nada cuando el viajero está muy apurado o hemos tenido mucho tiempo esperando, hay mucha cola, entonces la gente se pone inestable, yo también me puse medio inestable y el trabajador mexicano también me reclamó por una cosa que le dije, que se apure, de que estamos bastante tiempo haciendo cola, la típica que uno reclama. Entonces también se me puso bravo que no podía yo hacer ese tipo de reclamo, de acuerdo al artículo tal. Bueno, entonces, y es verdad, ¿no? El trabajador público merece respeto y consideración. Estamos muy acostumbrados a veces los guayacos más que nada a reclamar y a tratar de imponer lo nuestro, y a veces en otro lado nos toca no reclamar, pues, ¿no? Acá es que nos damos de bravitos a veces. Pero bueno, entonces debe haber respeto, consideración al personal de la función pública, cualquiera que este sea, y que muchas veces si el servicio es malo no es tanto culpa del trabajador, es más culpa de la institución o de los directivos de la institución que no hacen un buen trabajo, ¿no? Estoy seguro que en el IES, por ejemplo, mucha gente trata de hacer lo mejor posible, pero ya no da para más los directivos o las autoridades que no hacen bien su trabajo. C, al respeto y consideración ya está. D, al goce de vacaciones y licencias, todo trabajador, bueno, en eso sí, tanto público como privado, pero más en el campo público, tiene derecho a las vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios conforme a la ley. Recuerden que en el sector público son 30 días de vacaciones después de cumplir el primer año, cada año. Y en la parte pública, bueno, en la parte privada, perdón, son 15 días de vacaciones y un día por cada año de antigüedad. Hasta 30 días, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, ya 2 años, tendrías 16 días, tienes 3 años, tienes 17 días, y así va subiendo en el número de días por vacaciones hasta 30 en la parte privada. Bien, a recibir pensión jubilar en caso de que nos jubilemos por edad, por invalidez o por supervivencia de sus derechos habientes, de nuestros derechos, ¿no? Al derecho de las prestaciones de salud, tenemos derecho a tener un seguro social, es una obligación estar asegurados con el Instituto de Seguridad Social, tener un seguro, por lo menos público. Y tenemos derecho a que se nos proporcionen los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de su función. El trabajador público tiene que tenerlo, como todo trabajador en sí. En la parte privada es el empleador el que tiene que entregarle los uniformes, tiene que entregarle la computadora. ¿Cómo le vamos a pedir eficiencia si no le damos las herramientas de trabajo? En la parte pública también. Sino que por ser del Estado a veces no hay los recursos y uno tiene que amoldarse a las circunstancias y las realidades. De hecho, las lácteas que tenemos nosotros los profesores son nuestras, compradas con nuestro dinero, no con... Y eso fue antes de la pandemia, no con dinero público. Pero bueno, igual nos están pagando bien o decentemente. Y entonces hacemos el gasto de tener una láctea. ¿Ya? Ahora nos toca de la casa dar las clases y la computadora la pagué yo, la internet la pago yo. Pero bueno, son esfuerzos que también el profesor hace porque estamos en pandemia y debemos cuidarnos. Pero en todo caso es el empleador el que tendría la obligación de darnos todos los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de la función. Claro, si estamos en la universidad tenemos el Infocus, tenemos las bancas, el escritorio, o sea, todos los mobiliarios para ayudarnos en nuestra función de docente. Listo, ¿qué más? Los funcionarios de carrera. ¿Qué es un funcionario de carrera? Un funcionario que tiene años y que está de titular, ¿no? Y sigue largo. Tenemos derecho a la carrera administrativa y estabilidad laboral,
a la capacitación y perfeccionamiento técnico. Constantemente el servidor público debe ser capacitado. De hecho, nosotros cada semestre nos dan un curso de capacitación y gratuitos. Y aparte nos exigen que estudiemos, tengamos maestría, hagamos PhD. Entonces hay una capacitación de parte del Estado y una con nuestros propios ingresos, que es la de estudiar una maestría o estudiar un PhD. Bien, a presentar por escrito ante la autoridad jerárquica la correspondiente determinación que se juzguen violatorias a su derecho, algún problema que hayamos pensado que nos hayan transgredido. Nosotros tenemos derecho también a hacer una demanda y reclamar a las autoridades, a nuestros jefes, ¿ok? Tenemos derecho al goce de nuestros incentivos económicos conforme a las previsiones establecidas en el presente estatuto. Tenemos derecho, obviamente, por ley nos corresponde, que los 13º, 14º, pero anteriormente el Estado también daba ciertos bonos, ciertos beneficios adicionales. Ya no se lo hace, pero también eso estaba estipulado antes en la ley. Y para terminar, dice, respetar y cumplir la Constitución Política del Estado. Eso está por más explicado que como trabajadores públicos tenemos, como ciudadanos, como trabajadores públicos tenemos que respetar y cumplir la Constitución Política del Estado. ¿Ok? Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos con la puntualidad, seriedad, economía, eficiencia, probidad y con el pleno consentimiento de la Constitución, sometimiento, perdón, a la Constitución Política del Estado. Eso debería estar sobreentendido, pero obviamente se lo pone porque el trabajador público debe ser puntual, ser rápido, ser eficiente, económico, ser probo, o sea, ser honrado, una persona probo, con pleno sometimiento a la Constitución Política del Estado y la ley, o sea, cumplidor de las leyes de nuestro país. ¿Qué más? Cumplir con la jornada laboral establecida. Tenemos que cumplir con nuestra jornada laboral. Muchas ocasiones nos quedamos más del tiempo normal. Nadie nos obliga, pero a veces toca. También en la parte privada también se va a ocurrir, que uno se queda un poquito más. En la parte privada a veces hay las horas extras. Ahora nosotros en la parte pública no nos dan horas extras. Eso dependerá de cada jefe de la institución pública que apruebe o no apruebe el hecho de dar horas extras. Y ya, ¿qué más? Mantener reservas sobre asuntos e informaciones. Claro, todo trabajador público, así como un trabajador privado, debe tener esa reserva o debe ser custodio de información confidencial. No estar comentando cosas de la empresa a agentes externos, ¿ok? Y ya, y velar por el uso económico, o sea, vigilar el uso económico eficiente de los bienes materiales designados a su actividad, como por ejemplo nos dan un escritorio, una silla, y somos custodios de eso y tenemos que velar o vigilar el fiel cumplimiento de las normas y que esos bienes queden en buen estado al final de nuestra actividad económica, ¿ok? Bien, eso como resumen más o menos de lo que vimos hoy día en estas 3 exposiciones. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces tienen que, los grupos que ya expusieron solamente suben el Word y PowerPoint, y los grupos que no han expuesto tendrán que grabarse la exposición en Zoom, subir el video, el PowerPoint y el Word, ahí donde dice Expo, creo que está Expo 2, ¿no? Sí, Expo 2, clase 3. Para la próxima semana tienen la Expo 3, clase 4. Tienen ya los temas ahí, tienen que obviamente prepararlas prepararlas por PowerPoint y por Word, y tendrán que exponer. Como ya han expuesto bastantes, vamos a repetir grupos. De pronto, que si falta secretario algún grupo de exponer que no ha expuesto, para que ese sea el primero que ponga la próxima semana, pero de ley le tocará a otros grupos exponer. Ahora expusieron 3, la semana pasada creo que pusieron también 3 o 4. Entonces, 2. Bueno, depende del tema, podrán exponer hasta 4, y los que no expongan, pues ya sabes cómo hacerlo, cómo trabajamos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Tienen también un deber, díganme. Hay una que se llama tarea 2, que está para el martes. No, la tarea 1 está mandada. La tarea 1 es que tienen que investigar sobre los gobiernos desde 1979 hasta la actualidad. El gobierno de... no, pues ustedes son legislación, ustedes, eso es para democracia. Ustedes le puse... ¿Qué deber les puse? No me acuerdo, tarea 1 les puse, déjenme ver. Era grabar un video, creo. Hay una tarea 2 que está hasta el martes 15, pero no hay indicaciones, no hay nada. No, en el caso de la tarea 2, si no tiene indicaciones, porque todavía no la mando. Ahorita estoy mandando es la tarea 1. Eso es lo que no me acuerdo qué les puse de tarea 1. Déjenme revisar
Ustedes son el 5-3, ¿no? Dice evaluación de la democracia en Ecuador desde las perspectivas constitucionales. Ah, ya, sí le mandé entonces ese ahí. Ya, entonces tendrán que revisar. Déjenme un ratito que me botó el sistema. Ya, esa tarea 3 ya está mandada y está con fecha. Tienen que realizarla. Ya, la tarea 2, la 1 ya está. La 2 es la tarea que me dice mi secretaria. No le he puesto nada porque simplemente está el recurso puesto. ¿Ok? Yo tengo que llenar y ponerle con fecha, con todo, y qué es lo que le estoy mandando. Entonces, la tarea 2 todavía no hay que hacerla. Ya en su momento tocará, le pondré la parte de la lectura, la parte que quiero que investiguen o trabajen, y ahí les avisaré y ustedes tendrán que hacerlo. Pero por ahora la 2 no hay que hacerla, secretaria. ¿Está de acuerdo, secretaria? ¿Estamos bien? Está bien. Sí. Listo. Cualquier pregunta, pues lo hacen por mi secretario o lo hacen por WhatsApp. ¿Estamos bien? Listo, niños. Ha sido un placer. Ya son las 8 de la noche. Después nos retan. No me retan porque me paso el tiempo. Un abrazo, un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Pasen súper bien. Un abrazo. Muchas gracias, economista. Hasta luego. Pasen bien. Hasta luego. Economista, hasta luego. Revisen las grabaciones que tengo de las clases. Ya están, estoy actualizando semana a semana cada clase subida ahí en el Moodle. ¿Ok? Bien, gracias. Okay.